Chile, campeón de la desigualdad. Chile ocupa el sexto lugar en número de habitantes de América del Sur, el séptimo en superficie. Su Producto Interno Bruto es menor que el de Brasil, que el de Colombia y que el de Argentina. Sin embargo, hay un indicador que lo ubica en el número 1 y es el ingreso per cápita. ¿Qué es o qué mide este indicador? Mide el nivel de riqueza o bienestar de un determinado país. Se obtiene de la división de su Producto Interno Bruto por el número de habitantes. Muestra el monto en dólares que recibe cada persona de un determinado país. Según este indicador, los chilenos y chilenas somos los que más recibimos, no solo en América del Sur, donde somos los primeros, sino que en toda América Latina, en la que solo nos supera Panamá. ¿Y cuánto recibimos? Según el Banco Mundial, la cifra alcanzó los $28.890 por habitante del año 2022, es decir, el equivalente en pesos, si tomamos el tipo de cambio 800 pesos, de 23.112.000 pesos anuales por cada habitante de nuestro país. Lo que significa que cada persona que vive en Chile recibió al mes, durante todo el año 2022, poco más de 1.900.000 pesos. Todos sabemos que eso no es efectivo. La mitad de los trabajadores chilenos percibe ingresos por debajo de los 410.000 pesos. Y si en un hogar viven 4 personas y solo es uno o una la que trabaja, entonces en ese hogar el ingreso per cápita fue y es de 102.500 pesos mensuales por persona y no de 1.900.000 como nos señalan los datos del Banco Mundial. ¿Dónde está? ¿O cómo se explica entonces esa diferencia de 1.797.500 pesos que todos los meses no recibimos? Bueno, en su peculiar estilo, el antipoeta y profesor de matemáticas Nicanor Parra nos entrega una notable reflexión sobre la desigualdad en Chile. Comillas, hay 2 panes, usted se come 2, yo ninguno. Consumo promedio, 1 pan por persona. Eso es lo que ha ocurrido en Chile. Un puñado de individuos captura una fracción gigante de la torta, dejando a una parte muy pequeña a la mayoría. Pero usando la lógica de Nicanor, el promedio es alto y solo sirve como dato que esconde otro, el más significativo, la desigualdad. Recientemente se publicaron las 500 empresas familiares más grandes a nivel mundial y en ese ranking, Chile aparece con 6 grupos familiares vinculados a Angelini, Luxi, Mate, Pullman, Falabella, Heller y Solari y el grupo ligado a Gonzalo Vial de la industria alimentaria. Entonces podemos afirmar con absoluta prescindencia de cualquier ideología que Chile, en los últimos decenios, no solo no avanzó, sino que involucionó aumentando el diferencial de participación en el producto de los sectores más desposeídos y concentrando groseramente la riqueza en menos manos. Eso, al mismo tiempo, explica la consigna que el pueblo levantó el 18 de octubre cuando coreaba no son 30 pesos, sino 30 años. Es la síntesis de un largo proceso de concentración, de acumulación de unos pocos, en contraste al deterioro sufrido por muchos. Esta realidad sigue vigente y de poco sirve que los gobiernos muestren a Chile como exitoso en el concierto internacional cuando la realidad es otra. Como nos recordara la hermana de Nicanor Parra, Violeta Parra, comillas, qué linda se ve la patria, señor turista, pero no le han mostrado las callampitas. Chile sigue siendo un país muy injusto, que sigue desdeñando a quienes reclaman mayor justicia, y los que insolentemente concentran la riqueza y se empeñan en profundizarla, al mismo tiempo pavimentan el camino para nuevas explosiones sociales. Chile limita al centro de la injusticia. Hola, estimados amigos, amigas, como todos los días viernes a las 16 horas en Radio Universidad de Chile, en el 102.5, la radio que piensa, y a través de nuestra señal por streaming, el fanpage @canal.social, bajo la conducción de la periodista Ana Mugasáez y de Miriam Camposano. Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan cada tarde de viernes a las 4 de la tarde en su debate social. Bueno, quedé como perpleja con la tremenda cifra que te mandaste, Luis Mesina, hoy día respecto al Producto Interno Bruto. Y creo que hacía falta aterrizarla a lenguaje popular y común, como lo hiciste esta vez,
más de 28.000 millones de pesos por cada habitante según el Producto Interno Bruto. Y lo desglosaste en cada persona, que debería ser más de 1.900 millones de pesos, clarificando que eso es lo que dice la o cifra, sea, no la realidad. claro, el ingreso per cápita de nuestro país, es decir, que toma el producto total, es decir, todo lo que producimos en un año en bienes y servicios, lo divide por el número de habitantes, que somos 19, nos da una cifra para cada uno de los chilenos de $28.890. Es decir, traducido a peso eso, son 23.112.000 pesos anuales de cada persona, y bueno, dividiéndolo mensualmente, cada uno recibiría un poco más de 1.900.000 pesos, lo que es absolutamente alejado de la realidad. Que contrarresta mucho con el informe mensual de calidad del empleo, donde dice que el 97% de todos los que tienen trabajo, el 50.5% de ese 97% tiene un trabajo informal o inestable. Y la mediana del salario de todos esos trabajadores no pasa los 460.000 pesos. Bueno, a propósito de los indicadores, porque los promedios, como decía Nicanor Parra, esconden realidades. Por eso es muy importante considerar otro indicador estadístico, que es la mediana, que consiste en ordenar a las personas que van a ser objeto de la evaluación desde menor a mayor o mayor a menor, y la mitad hacia abajo te indica lo que tú estás señalando, que la mitad de los chilenos recibió ingresos por debajo de los 450.000 pesos. Y con una inestabilidad como la del sector informal. Además, creciendo. Claro, creciendo cada día. Y también contrarresta todo este análisis que tú hiciste económico, político, de lo que es nuestro país, con que en estos días hemos visto muchas celebraciones de que la derecha estaba ya con depresión, cosa que nos hacía, ya que el mercado de Chile tenía cuentas alegres, había bajado el dólar, el cobre había subido, el ICSA ganó terreno y todo, pero para el trabajador común, para el poblador común, no tiene mucha relevancia. ¿Y sabes por qué, Luis? Porque yo, trabajadora de un sencillo o gran supermercado, pero una trabajadora común, vemos como los precios no bajan. No influye que que baje el dólar, que baje la benzina, porque los precios se mantienen, porque somos prisioneros de una colusión, pero sin ética ni moral, de la evasión de estos carteles gigantes especulativos que nos tienen como con salarios de sobrevivencia, que solo nos permiten sobrevivir y volverte a endeudar. Y como dicen por ahí, la cadena de hoy en día no es una cadena, es la tarjeta de crédito. Y así vivimos en la famosa bicicleta. Entonces, contrarresta las tremendas cifras económicas que tú das. Y bueno, pues, aprovechamos un poquito también para hablar, ya que mencioné el supermercado. En todos los supermercados nosotros vemos la famosa callampa, el champiñón abrante, sí, un monopolio generalizado del supermercado más grande. Bueno, los trabajadores de esa marca de champiñones abrantes hoy están en huelga porque su empleador mayoritario, que es Juan Sutil, los tiene en una miseria y en una vulneración de derechos. Ese es el Chile desigual, y ese es el Chile de la desigualdad, como tú bien lo dijiste. Bueno, hay que señalar que la última información a la que hacía referencia respecto a las 500 empresas familiares más grandes del mundo, la primera a nivel mundial es Walmart de los Estados Unidos, ligada al comercio, bueno, y entre las chilenas también aparece Pullman, dentro de las 6 familias más poderosas de este país. Entonces es importante que nuestros auditores tengan claro que la concentración de la propiedad, de la riqueza, la acumulación en pocas manos es lo que genera la tremenda desigualdad. No basta con aquellos que siguen insistiendo en que lo fundamental es tratar de mejorar o corregir la pobreza, que efectivamente todos queremos anular la pobreza, pero la pobreza es una consecuencia, no es una causa. La causa de la pobreza es la desigualdad, la profunda desigualdad, porque si repartiéramos un poco, como ya lo decíamos, el ingreso per cápita, cada persona podría vivir con 1.900.000 pesos mensuales, y no alcanzaría para todo, pero bueno, todos sabemos que... Si todo no se centrara en el libre mercado, la libre competencia y propiedad privada de la cual hablan tanto, y nos invadiría más humanidad, más ética, otro Chile tendríamos. Bueno, otra cosa que suena fuerte ahora es la terrible y gran récord de utilidad de la banca. La Confederación de Sindicatos Bancarios y Financieros puso en palestra este tema.
Han ganado más de 6.396 millones de dólares, Luis Messina. Ayúdame a cuantificar Sí, esa no, es cantidad. una cantidad impresionante, 6.396 millones de dólares para nuestros auditores. Lo mejor siempre es explicar estas cifras que cuesta a veces dimensionarlas, porque en realidad son miles y miles de millones, no de pesos, de dólares. Para que se hagan una realidad nuestros auditores, con esas utilidades de la banca, se podrían financiar, para que tengan una idea, 137 teletones, la que ocurrió en noviembre y diciembre del año pasado, 137 teletones, o 4 líneas del metro, equivalente a la línea 3, que se inauguró la última, de supermoderna, 4 líneas del metro, o 9 hospitales de alta complejidad, 9, tenemos 16 regiones, 9 hospitales de alta complejidad. Bueno, hay ciudades, provincias y ciudades importantes. Curicó no tiene hospital, bueno, hay un montón entonces, de eso estamos hablando, 6.396 millones el año 2022, que significó una rentabilidad sobre el patrimonio para nuestros auditores, para que entiendan, del 19,45%, casi un 20%. Es decir, en un año ganaron o tuvieron por retorno un quinto, un 20% del capital invertido. ¿Por qué la banca tiene tantas utilidades? ¿Por qué estas utilidades son históricas? Bueno, en parte, aunque no lo crea la gente, la inflación favorece a la banca, la beneficia, pues paga muy poco por el dinero que capta a un precio X, inmediatamente lo presta a tasas de interés que son altas, que aumentan considerablemente, por lo tanto ahí hay una rentabilidad y utilidad neta. Y esto se da en el contexto, además, donde los salarios están cayendo fuertemente, porque al tener los trabajadores, los salarios congelados, bueno, están cayendo, porque el precio de lo que se conoce como la canasta básica aumenta en una proporción absolutamente desigual respecto al crecimiento de los salarios. La actividad económica no crece, por lo tanto no hay posibilidad de reconvertirse, y los empleos, como bien decías tú, aumenta el empleo informal, que no tiene ningún tipo de protección. Entonces, las empresas en Chile están ganando mucho dinero que no se condice con la realidad de quienes forman parte de este país. La compañía sudamericana de vapores ganó el año pasado más de 1.000 y tantos millones de dólares, que también está invertido ahí el señor Luxi. O sea, los que se enriquecen con las enormes ganancias de la banca son estas familias superpoderosas. Qué terrible. Mira, los mismos de siempre, los grupos económicos como Lusic, Angeline, Mate, Yerur, Sayet, Solari, Polman. Y qué paradójico, Luis, porque ahora que estamos enfrentando esta ola de incendio, también ellos con las forestales están metidos en el tema. Bueno, el que más ganó de las 6 familias que aparecen en este ranking de las 500 familias más poderosas, empresas familiares a nivel mundial, piensa tú que Chile es un país pequeñísimo. Chile su Producto Interno Bruto, para que lo entiendan nuestros auditores, ni siquiera está ubicado dentro de los 40 primeros países del planeta, y sin embargo aparece con seis familias. Argentina aparece solamente con una. Argentina solamente con una. México el que más tiene. Pero aparecen 6 familias. ¿Cuál es la más poderosa en este sentido? Angelini, porque su negocio de la celulosa, la industria forestal, ha sido la que le ha generado rentabilidades que son increíblemente, casi obscenas. Sí, ¿quién nos protege entonces las forestales? Bueno, y la Mire, expansión de la sí, industria forestal es la que está produciendo justamente este daño, porque los incendios particularmente están afectando las zonas de mayor desarrollo de la industria forestal. Pero desgraciadamente quien tiene que concurrir con recursos públicos a resolver el tema de los incendios son el Estado de Chile, bomberos, el agua que se ocupa, y sin embargo estas empresas deslindan prácticamente su responsabilidad. Por eso tienen una responsabilidad importante, porque además la industria forestal ha rodeado los pueblos, los pequeños pueblos, la ciudad, entonces pone en peligro incluso la vida de las personas que viven cerca de los incendios, como está ocurriendo en la región del Ñuble, concretamente en Chillán. sí, terrible. Bueno, nos vamos a un pequeño corte musical ya para ponernos a tono, para ambientar la conversación que se nos viene. Debate social, aquí, como siempre, en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile, en la 102.5. Hoy nos acompaña nuestra periodista, amiga, productora de Debate Social, Ana Mugasáez. Bienvenida, Ana, y gracias por estar aquí. Muy bien, gracias. No quería perderme la entrevista con nuestra invitada internacional.
Pero, por supuesto. Y estamos a la distancia con la periodista francesa Hélène Bussel para conversar sobre las manifestaciones que se han dado en todo el país contra la reforma de Emmanuel Macron en Francia, que intenta subir la edad de jubilación de 62 a 64 años. Hélène es periodista del área económica, especializada en el sector de la energía y participó en las elecciones presidenciales y legislativas del 2022 por la coalición Francia Insumisa, que llevaba a Jean-Luc Mélenchon a la presidencia. No sé si lo pronuncia bien. Bienvenida, Hélène. Hola, gracias. ¿Se escucha bien? Muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Excelente. Sí. Bueno, Un gusto saludar. muy bienvenida, Helen, y muchas gracias por haber aceptado nuestro contacto. Entremos en materia porque sabemos que para todo el tiempo es relevante. Este martes 31 de enero se realizó la segunda jornada de protesta en contra de la reforma de pensiones que busca, como bien decía Miriam, subir la edad de pensionarse de los 62 a los 64. Según el Ministerio del Interior, salieron en todo el país 1.300.000 personas, pero los datos que publicó la CGT, Fuerza Obrera, son mucho más, casi el doble. Cuéntanos, ¿qué puedes decirnos de este gran movimiento que está en Francia capturando la atención de todo el mundo? Bueno, primero les doy también las gracias por dejarme hablar. Desde la distancia, como he dicho, puede parecer más o menos importante lo que ocurre en Francia, pero me imagino que el conjunto de los pueblos, incluso tan lejos como en Chile, se puede dar cuenta de que no es cualquier cosa que está pasando ahora mismo en Francia contra la reforma de Macron y en general contra la política brutal de este gobierno. La primera cosa que yo podría decir es que, como se ha dicho, el martes, el 31 de enero, hubo la segunda jornada de huelga y manifestación en Francia, convocada por las confederaciones y los sindicatos, pero en realidad hubo tres convocatorias, una más que tuvo lugar el 21 de enero, convocada por organizaciones de juventud y que se juntaron a esta convocatoria, en particular la France Insoumise y otras organizaciones políticas, en particular a través del grupo de diputados que hemos elegido en el 2022 de la NUPES, que es la coalición alrededor de la France Insoumise, claro. Y estos diputados han empezado la batalla incluso en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, y esta manifestación, que fue también impresionante en cuanto a participantes, afirmó con los sindicatos esta misma consigna que conlleva el conjunto del pueblo francés ahora, que es decir no, de manera muy sencilla. No se trata de mejorar la propuesta del gobierno, se trata de rechazarla. Y os he traído una pequeña pegatina, no sé si la podéis ver. No a la reforma, pero es rotundamente el conjunto de los aparatos sindicales, por primera vez, han dicho no, por ahora. Se mantienen firmes de tal manera que estamos en una etapa de confrontación muy dura. Y os puedo decir también que en la manifestación del 31 de enero nosotros hemos anunciado que el 19 hubo en total en todo el país incluso, no casi, pero
incluso 2 millones de personas en las calles, Claro. y el 31 hubo casi 3 millones. Y Aumentó. aumentó, y se puede notar porque hubo manifestaciones muy importantes en las grandes ciudades, pero también hubo manifestaciones en todos los pueblos de Francia, en una proporción impresionante. Por ejemplo, una ciudad con casi 50.000 habitantes en el oeste de Francia, pues se manifestaron 20.000 personas del pueblo. Es impresionante. Helen, un gusto saludarte. Y este tema a nosotros nos toca muy de cerca, digamos. Chile tiene un problema de seguridad social que es conocido por todo el mundo. Y nos emociona ver ahí tanta gente. Tú dices casi 3 millones, digamos, de franceses defendiendo sus pensiones, su seguridad social. Y ahí yo me llamaba la atención que aparecían letreros diciendo, por ejemplo, suban los salarios, no suban la edad de jubilar, digamos. Suban Claro. y había como un descontento. Llama la atención la generalización, o sea, de la magnitud que tuvo esta movilización por un tema que pareciera que en Francia se está resuelto. ¿Podrías contarnos un poco la situación, por qué se dio tan fuerte, fuerte, claro? ¿Cuál es la impresión que tienen allá de que haya reaccionado de esta manera la gente? Bueno, yo no sé si tengo la llave de la explicación de esto, pero hay varios elementos que se puede conjuntar en una situación. Yo quisiera hacer mención, bueno, ya sabéis, cuando se impulsa un movimiento popular, con las masas que bajan a las calles, entonces se puede expresar como, no sé, la virtud y ¿cómo se dice? ¿Cómo diríamos? La evidencia de las cosas y de la vida. Por ejemplo, el periódico en que colaboro, esto es la portada de esta semana, y hemos puesto una pequeña foto de una manifestación, y una pancarta pone "Y'en a marre", que se puede traducir sencillamente como "basta ya". Es decir, basta ya de toda esta política, de todo este gobierno, de toda esta, es como un masacre, digamos. Una sensación de injusticia se hablaba, digamos, de que de injusticias, desde luego, de injusticias cada vez más grandes, y no es particular al pueblo francés o a Francia, porque yo les puedo contar los problemas que hay cada vez mayor para pagar las facturas de inflación, los precios de la comida, pero esto yo creo que todos los pueblos lo estamos viviendo en algunos niveles, claro, más graves en algunos lugares que otros, pero es una política general de ataques muy graves y de reacción, de volvernos hacia atrás en el pasado en situaciones que ya no conocíamos, como lo habéis notado. Incluso a nivel de seguro y de seguridad social en Francia, porque lo sabéis, me imagino, pero es verdad que en Francia la conquista de la seguridad social es donde se ha ido lo más lejos que hemos podido ir en aquel tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, para arrancar una parte que al final no es casual ni mínima, una parte enorme, arrancar del capital
Es tan básico como esto, arrancar del capital una parte de nuestros salarios para seguridad social, para pensión, para incluso ayuda a familiares, para, desde luego, para seguro de paro, y son conquistas que conforman un nivel de vida que cuando se ataca, enseguida se nota. Es decir, que estamos cayendo escalones muy grandes. Helen, sin duda sí. O sea, cuando el sistema te obliga a, como decían antes Luis, a involucionar, las masas se manifiestan. La situación de los pensionados en Chile no es tan diferente de la de Francia. Bueno, con una pequeña gran diferencia, porque acá en la capitalización individual es lo que han deformado en las mentes de que es seguridad social no cumpliendo ninguno de sus principios. Pero nos gustaría para los auditores que nos explique, por ejemplo, ¿cuánto recibe un pensionado promedio en Francia? Entendiendo que la vida ya es mucho más cara. Y ¿cuál es la pensión mínima de hoy? ¿Cuál es la tasa de reemplazo al día de hoy? ¿Y por qué estas manifestaciones entonces tienen tanta convocatoria? Bueno, para daros cuenta y hacer un mínimo de comparación, yo puedo decir que, por ejemplo, el salario mínimo en Francia está en 1.700 euros. Después de cotizar, está en el 1.300 euros. ¿Ok? Esto es el salario mínimo y las estadísticas dicen que una pensión media en Francia es de 1.700 euros. ¿Ok? O sea, Sí. Que no está mal. No está mal. No está mal. Sí, sí. Lo que pasa, bueno, por ejemplo, digamos, esto es según los datos oficiales, es la pensión media, ¿ok? Sí. Pero el mínimo de pensión está ahora en el 800 euros. 800 euros. ¿Ok? 800 euros. Yeah. Eso equivale acá más o menos como trasladando, aunque no siempre son comparables, pero equivale el ingreso mínimo. ¿Tú eres experto en eso? Un poquito más de 2 veces la pensión, el ingreso mínimo. Es decir, la pensión mínima en Francia equivale a 2 veces el ingreso mínimo, no a la pensión mínima. La pensión mínima en Chile, comparada con la pensión mínima, ya es 4 veces, un poquito más de 4 veces más baja acá. Claro. Pero bueno, es alrededor de 1 millón y tanto de pesos chilenos, digamos. Exacto. Que es una suma considerable. Sí. Pero como quizás sabéis, una de la reivindicación esencial, porque es uno de los ataques más grandes que quiere llevar a cabo el gobierno, es el sistema de pensión, en particular con lo que llamamos nosotros los régimen especial, los fondos, digamos, que se han creado sumándose al régimen general para todo el mundo. Y estos fondos, por ejemplo, son fondos que se han creado a través de los convenios colectivos para los eléctricos. Sí. Tienen un fondo que le lleva a llegar a unas conquistas más elevadas que el conjunto de la población. Por ejemplo, podían jubilarse antes, al principio era a los 55 años, etc. Son régimen que están vinculados en particular con las profesiones, los gremios más brutal,
con un trabajo más duro. Claro. Y en esta reforma, otra vez, porque lo intentó ya el gobierno, el primer gobierno Macron, lo intentó en el 2019, otra vez quiere acabar con estos regímenes. Y lo que decimos, el pueblo, lo que dicen también, por ejemplo, los diputados de la NUPS en la batalla en la Asamblea Nacional, lo que dicen es que no se trata de acabar con estos fondos especiales, supuestamente porque son privilegios por algunos y no para los demás, sino es que todo el mundo pueda acceder y entonces subir a este nivel de cobertura y de seguro. ¿Entiendes? Sí. Y por esto, por todas estas razones, las cosas se van cada vez agravando. El conflicto entre el gobierno y entre los que están al mando, lo que están al mando del sistema y la población y el pueblo y los trabajadores, en pocas semanas se ha agudizado de una manera muy rápida. Por ejemplo, uno de los periódicos económicos notable que existe en Francia, que se llaman Les Echos, que es un periódico económico, en una crónica explicaban que, y eso hacía hace 2 días, ¿no? Después de la manifestación del 31 de enero, y parecía muy inquieto, ¿no? De esta situación, diciendo que ahora en Francia estamos frente a un conflicto que opone 2 legitimidades. Es decir, por una parte la legitimidad del poder del gobierno y enfrente la legitimidad del pueblo. Que es, la cosa es tan básica. Sí, sí. Perdón. Bueno, para nuestro auditor estamos con la periodista Hélène Bussel, francesa, hablando justamente de lo que está ocurriendo en Francia. Hélène, yo quería preguntarte lo siguiente. Tú mostraste una foto donde hay una consigna muy importante que es muy breve, pero dice mucho: basta ya. Y el basta ya supone no solamente una resistencia, un rechazo a este intento de Emmanuel Macron de querer modificar las pensiones, sino que el basta ya trasciende a la lucha de las pensiones. Yo quiero preguntarte lo siguiente: ¿cómo se explica esta tremenda convocatoria que ha tenido a los protagonistas centrales al mundo del trabajo, a los y las trabajadoras, en una movilización que ha sido impulsada también por las tres centrales, digamos, la CGT Fuerza Obrera e incluso esta peculiar central, la CDTF, en circunstancias que la tasa de sindicalización en Francia es baja? Si comparamos con el número de trabajadores o la clase obrera, la tasa de sindicalización es muy pequeña, pero el movimiento, los trabajadores han ingresado. ¿Cómo se explica este fenómeno? Porque uno podría suponer que entonces, bueno, Francia, la tasa de sindicalización es muy grande, el país que, bueno, heredero de la revolución y tiene una tasa de sindicalización tan baja, o sea, pasan por encima a los trabajadores. Cuéntanos eso, ¿por qué los sindicatos se pusieron a la cabeza ahora? Bueno, en primer lugar, lo que se podría decir es que y se demuestra con la realidad, no solamente la tasa de sindicalización pueda dar una indicación de la combatividad de los trabajadores. Y también es producto de la historia del movimiento obrero en cada país, y también es verdad que es el producto de la situación inmediata que hemos conocido. Y todo el mundo tiene en la cabeza todavía, incluso los trabajadores que están manifestándose ahora o que van a la huelga, todos seguimos con la idea
y con este impulso que ha dado el movimiento de los chalecos amarillos, como se Sí, han claro. llamado. Y fue un estallido que también hubo esta marca de fábrica, que era un basta ya general, un fuera, que se vayan todos, como decís también, y se ha dicho también en América Latina y en otros países. Es decir, y esto, esta revuelta y su forma de enfrentarse al poder directamente, sin organizaciones políticas, sin sindicatos, o por lo menos sin aparatos, pues esta forma de, ¿cómo decir?, de que la ola va más allá de los aparatos, porque es verdad que aquí en Francia, como en otros lugares, En Perú, por ejemplo. en Perú, o ahora, que será ahora mismo, pero el papel que puedan conformar los aparatos sindicales o incluso político de cohabitación, de cogestión, de querer colaborar, más o menos, con las instituciones y con el poder y con los gobiernos, lleva en una situación en que la mayoría dice, basta ya vámonos para allá. Y este movimiento de radicalización, podamos decir, que busca un escape para salir de la situación de miseria, este intento no se para nunca. Por ejemplo, y lo hemos visto en las últimas elecciones, esta misma aspiración se ha expresado también en el voto para Jean-Luc Mélenchon. Claro. Los 8 millones que votaron para la ruptura con el gobierno y la política de Macron, en contra de Macron, estos 8 millones siguen vivos, no han terminado. Entonces, parece una oportunidad y también una forma de actuar por parte de las confederaciones que frente a esta ira, esta aspiración que no se para, no pueden hacer otra cosa por ahora que Se ven seguir. obligados. Y de alguna manera, sí. Claro. Yo, mira, sabes que es muy interesante porque la baja tasa de sindicalización también la tiene Chile. Chile tiene una muy baja tasa de sindicalización, pero hay diferencias gigantescas también, así como en el tema de la seguridad social, porque leyendo un poco, entiendo que en Francia existen los convenios sectoriales, o sea, hay una negociación ramal. Entonces, Sí. finalmente, esta baja tasa de sindicalización afecta a la totalidad de los trabajadores porque se ven beneficiados finalmente por la negociación sectorial. Confírmame, digamos, si es así o no es así, porque igual hay una... acá simplemente hay un bajo poder, o sea, una baja sindicalización, pero hay una crisis total en el mundo sindical, digamos, de que no tienen las peleas que van llevando a cabo no tienen mucho futuro, digamos. Hay complicaciones porque se ha debilitado intencionalmente al mundo sindical desde acá. Pero ¿cómo funciona ya esta fuerza que están adquiriendo los trabajadores organizados? Que igual es muy importante que sean ellos los que están llevando a cabo impulsando, liderando esta pelea, digamos, por las pensiones. Sí, desde luego, yo creo que no va a ser neutral esta batalla y da fuerza para los demás, los demás frentes que existen, porque como lo decís perfectamente, y todo el mundo está bien consciente de que el problema no es solamente las pensiones, pero digamos que para luchar y para combatir, para sobrevivir,
pues hay que arrancarse con cualquier cosa. Y esto nadie lo controla. Digamos que, desde luego, hay muchos motivos de pelea. Y es verdad que esta baja tasa de sindicalización en Francia es también un reflejo de, por ejemplo, la baja participación en las elecciones, la abstención que hay. Y yo, desde mi punto de vista, lo entiendo, porque al fin y al cabo ha habido un voto contundente hacia los partidos tradicionales que son el Partido Comunista, el Partido Socialista, los ecologistas, que no jugaron y no estuvieron en el sitio en que tenían que estar. ¿Un voto de castigo, dices? Pues claro, incluso, no sé si es tan castigo, sino indiferencia total. Yo puedo decir, por ejemplo, en mi pueblo, en mi ciudad, que es un pueblo una ciudad de la periferia de París, popular, de más de 100.000 habitantes, con una densidad urbana muy importante, mucha miseria. La verdad es que las últimas elecciones de los años anteriores ha habido tasas de abstención de hasta el 90%. ¿Entiendes? Sí. En mi propio buro de voto, que está al lado de mi casa, es una tradición casi, incluso en las elecciones municipales. La gente no va a votar, no quiere ir a votar. Es desilusión también, pero también es como La desconfianza, una forma claro. no hay confianza, ya sabemos. Es como, ya lo sabemos, ya sabemos lo que van a hacer, ¿ok? Pero cuando ha habido las elecciones, por ejemplo, de las últimas elecciones para Mélenchon, la tasa de participación ha subido enormemente. Helen, muy interesante todo lo que dices, pero para ya cerrar este tema y que Luis te haga una pregunta más profunda, ¿bastarán con las protestas que están llevando a cabo los trabajadores en Francia para darle la vuelta a Emmanuel Macron? Porque le ha dicho que esto es intransable. O sea, ¿cómo lo ves tú rápidamente? Ojalá. ¿Hay convocadas nuevas movilizaciones? Sí, Sí. una para el 7 y otra para el 7 de febrero, del 13. Claro, sí. Bueno, todo el mundo está en que, claro, esta vez, como lo escuchamos bastante, esta vez queremos ganar. Esta vez quizás vamos a ir más allá, pero el movimiento tiene que preservarse, digamos, de múltiples formas de confiscación. Hasta ahora ha habido convocatoria de huelga y de manifestación para un día, que no son convocatoria de huelga de un día para otros. Ok, quizás podemos ganar sin aquello. No sabemos, nadie lo sabe. Sí. Si lo sabemos, no hace falta nada, ¿ok? Bueno, pero nosotros lo que pensamos ahora mismo, que es un tiempo muy denso, el conflicto está a un alto nivel, altísimo nivel. El gobierno se mantiene en todas las líneas, se mantiene. Frente a aquello, ha habido, por ejemplo, entre la última, el 19, y ahora el 31, y los días después, es decir, ayer y anteayer,
ha habido, por ejemplo, bloqueo y asamblea en las universidades, lo que no había antes. Bueno, ha habido una presencia de los jóvenes en la Una manifestación señal, del sí. 31 que no había habido en el 19. Es decir, que tenemos que avanzar de esta manera para que los trabajadores, para que la juventud, para que el pueblo pueda llevar a cabo hasta la última consecuencia su propio movimiento de huelga, de manifestación. Y estamos en ello. Ya veremos. Sí. Y estamos haciendo esto. No sabemos el resultado de nuestra acción. Pero hay que hacerlo. Helen, yo te quiero preguntar brevemente, mira, la situación política, social y económica de Francia hoy eh, es compleja como es compleja en prácticamente todos los países del mundo. Estamos viviendo una crisis económica muy grande, pero además Francia se encuentra en el corazón de Europa, cercano a la guerra de Ucrania. Y bueno, sería importante saber tu opinión, aprovechando que estamos con una periodista de Francia. Bueno, ¿cuál es la visión que tienes tú de allá, el conflicto este que está escalando? Estamos en un invierno más o menos que ya se va a hacer pesado. También el conflicto. Claro, ¿y cómo afecta eso el conflicto y la lucha de los trabajadores y trabajadoras del pueblo francés? Bueno, pues ¿Quieres es complementar? verdad que Francia está geográficamente cerca del conflicto, más cerca que Chile, pero no es tan cerca como participando Claro. en este conflicto, porque, y eso ha sido sin duda, y va a ser un elemento de la crisis en Francia. El día 20 de enero, que era el día después de la primera gran La manifestación movilización. que ha habido, el día 20 Macron anunció que el presupuesto militar de defensa en Francia iba a alcanzar 413.000 millones de euros. ¿Entiendes? Como Sí. nada más que el dato, que la cifra, esto es escalofriante. Quiere decir que la consecuencia en Europa ya la estamos viendo con la inflación. Sencillamente, con los precios. Claro. Ya sabéis quizás que en Gran Bretaña la clase trabajadora, los trabajadores llevan huelgas desde el mes de agosto. Desde el mes de agosto han llevado varios días de huelga para los salarios, contra la subida de los precios, contra la inflación. Claro. Y es tan básico, son los elementos del sistema. Claro. Decir que cuando hay inflación del 10, del 12, del 20%, en Rumanía la inflación alcanza el 20%. Claro. Bueno, Helen, mira, ya estamos terminando el programa de hoy. Es muy interesante todo el qué contacto de la rápido, manifestación. qué Sí, se rápido nos pasa va el tiempo volando, pero como para con cerrar ustedes. un poco el tema de la defensa de las pensiones, de la seguridad social, que es un tema muy sensible, como planteábamos en Chile, digamos que no tenemos seguridad Que social. estamos dando la batalla por la Estamos seguridad peleando, social. digamos, porque acá, claro, aquí todo es privado, todo interés es privado. Allá tienen, digamos, una seguridad social y la están defendiendo, pero vemos que emocionados que están en esa lucha. ¿Cómo viene la perspectiva, digamos? Porque incluso lo que tú decías, digamos, también está la división en el Congreso. Hay la posibilidad de que Macron insista, digamos, en que aunque el Congreso vote contra el proyecto de ley de reforma, Macron la instale por su cuenta, digamos, y parece que la potestad de impulsar, aunque aunque el Congreso se oponga, digamos, este proyecto.
¿cuál es la perspectiva para cerrar, digamos, en el corto plazo? Sí, rápidamente para cerrar. La perspectiva es que el gobierno en Francia está en crisis. Tiene que llevar a cabo, para salir o sobrevivir de sí mismo, tiene que superar una crisis muy grande, que es la crisis de su propio sistema y de su propia política. Tiene unas instituciones con mucho recurso, en particular de saltar el voto del Parlamento. Y digamos que la clave está en la calle, y está en la clase trabajadora y en el pueblo, en nuestra capacidad a ir lo más lejos que podamos. Sabemos que tienen dificultades, pero sabemos también que se van a mantener. Así que ni aquí, ni allá, Claro, ni en ningún lado hay una receta mágica. claro. Sí, sí, lo único que, bueno, queda claro, Ellen, que la única posibilidad, nos queda absolutamente claro que los pueblos hoy día están combinados a tener que desarrollar formas superiores de organización, formas superiores de lucha, porque estamos viviendo una época donde los sindicatos, los partidos políticos están siendo superados. Esto es un salto, yo diría, cualitativo, es un dato histórico que no ocurría. Todas las conquistas después de la Segunda Guerra Mundial fueron llevadas adelante por la clase obrera organizada, por los partidos obreros, pero hoy día estamos viviendo la orfandad total. Lo vemos en Perú. Bueno, nosotros tuvimos una tremenda revuelta, un estallido el 18 de octubre del 2019, gigantesco, quizás el más grande de la historia de la República de Chile, y hoy día no tenemos nada, Quizás estamos peor que antes peor que antes. Y del tú estallido. conoces la situación de Chile, y por eso, bueno, les deseamos a la distancia al pueblo francés, a los trabajadores, a las trabajadoras, el mayor de los éxitos, porque en la medida que los franceses logren un triunfo importante en la defensa de la seguridad social, van a ser alicientes para nosotros, que estamos tratando, como decía bien Ana, de recuperar la seguridad social que nos fue conculcada en la tiranía pinochetista, y que aún después de 42 años aún logramos recuperar. Así que bueno, mandarte un abrazo, Helen, a todos, y muchas gracias, muchísimas gracias por... Igualmente, Anita, Gracias. de Gracias, Helen. un poco de calor de Sí, Chile, que estáis Estamos, en verano y sí, nosotros allí sí, estamos con mucho mucho calor frío. acá. claro. Un abrazo grande, nos vemos pronto. Un Te abrazo. agradecemos, Chao. Helen. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.